Buenas noches con todos. Me vuelvo a presentar. Mi nombre es Christopher André Garcés Valdivia. Tengo a cargo el dictado del curso Liberación de Tierras para la ejecución de obras de infraestructura en el marco del decreto legislativo 1192. Para hacer un poco de retroalimentación, en la clase previa hemos podido reseñar de manera muy resumida, pero sí relevante, algunos aspectos normativos vinculados a la liberación de tierras con el propósito o destinadas a la ejecución de obras de infraestructura. En esa primera clase lo que hemos observado es cómo en el tiempo nuestro sistema jurídico ha ido regulando la liberación, o llámese también el saneamiento de las tierras que van a ser destinadas a la ejecución de obras de infraestructura, ¿no? Y dijimos que inició el proceso, digamos, el sistema jurídico peruano, desde su inicio regulaba la expropiación, ¿no?, como una transferencia de naturaleza forzosa respecto a los propietarios, básicamente. Y en el transcurso del tiempo ya luego se fue regulando, y esto es en función también al contexto social, en donde se va a desarrollar o ejecutar cada una de las obras, un mecanismo interesante e importante que no ha tenido la suficiente fuerza para ejecutarse por parte de las entidades públicas que tienen a su cargo procesos de liberación de tierras, ¿no? Que no es otra cosa que el llamado trato directo, ¿no? En esta siguiente clase lo que vamos a exponer ya es entrar en sí a lo que regula el decreto legislativo 1192, ¿no? Es importante señalar que este decreto legislativo 1192 es una de las normas especiales que se dictó en el año 2015, ¿no? Y que es una de las normas que tiene como propósito agilizar la inversión pública y privada, ¿no? Y nace como consecuencia de normas previas que fueron dictadas justo en este mismo tiempo. Estoy hablando del 2015 para atrás, ¿no? En este periodo, en este año, porque habían ciertas motivaciones que impedían la ejecución célere que se pedía para poder ejecutar los proyectos de obras de infraestructura, ¿no? Entonces había una serie de motivos que no habían sido lo suficientemente sólidos para la entrada en vigencia de estas normas. Estoy hablando o refiriéndome, entre otras, a la Ley General de Expropiaciones, ¿no? A la Ley 30.225, ¿no? Y a la Ley 30.127, si no me falla la memoria, sino ya en el transcurso de la exposición vamos a ir entrando en detalle con cada una de estas normas. Bien, vamos a hablar acerca de los aspectos generales, ¿ya? Como les mencionaba, ¿cómo nace el decreto legislativo 1192? ¿O por qué de un momento a otro, cuando ya había, digamos, una regulación expresa sobre la materia, es que todos los sectores involucrados, llámese Ministerio de Transportes y Comunicaciones, inclusive Proinversión, ¿no?, Energía y Minas, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, COFOPRI, por citar algunas entidades, se reúnen y
y nace esta idea o la necesidad de poder establecer un marco jurídico unificado que tenga reglas claras y, entre comillas, sencillas, que permitan la liberación rápida de los terrenos que van a ser afectados con la ejecución de las obras de infraestructura. Entonces, una de las razones que ustedes pueden revisar en la exposición de motivos del decreto legislativo 1192, no he dicho el nombre, la denominación de la norma, que no es otra cosa que la ley el decreto legislativo que aprueba la ley marco de adquisición y expropiación de inmuebles, transferencia de inmuebles de propiedad del Estado, liberación de interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de obras de infraestructura. Es una denominación sumamente larga, que no es otra cosa que una norma que te permite o que tiene como propósito poder liberar, dar las herramientas. Ese sería mejor, el resultado de la denominación, ¿no? Es brindar las herramientas o dotar de las herramientas jurídicas que permitan a las entidades públicas que van a ejecutar obras de infraestructura, ¿no?, sanear o liberar las tierras o áreas que serán afectadas con la ejecución de estos proyectos, ¿no? Este decreto legislativo 1192, en la exposición de motivos, explica cuáles son las razones por las que se dicta, ¿ya? Y entre otras, señala que una de las razones es la existencia de una brecha de infraestructura por 87.975.000 millones de dólares del periodo 2012 al 2021. Esa es la brecha de infraestructura. O sea, nuestro país está quejando, ¿no?, en este periodo un serio déficit, una seria problemática, una severa problemática en materia de infraestructura. No se pueden ejecutar las obras sencillamente porque, entre otras razones, hay un problema con la ejecución de los procesos de adquisición de los terrenos. Y ese problema es el que genera esta brecha. O sea, en nuestro país, esta es la brecha que tenemos, y esta brecha está dada según el reporte de competitividad global 2014-2015, ¿no? Y en este reporte se explica que el Perú, de 144 economías, ocupa el puesto 88, ¿no?, en brechas de infraestructura. O sea, estamos cerca de ser uno de los países, estamos por encima del puesto 50, o sea, ni siquiera dentro de los primeros 10, que estamos en un nivel de competitividad adecuado en razón a la ejecución de obras de infraestructura. No es así. Este reporte, que está, y vuelvo a reiterar, lo menciona en la exposición de motivos del decreto legislativo 1192, señala que el Perú ocupa el puesto 88 de 144 economías del mundo, ¿no? Otra de las razones, ¿ya?, para la dación del decreto legislativo 1192 es lo que explicábamos hace unos minutos y en la clase previa, ¿no?, que hay un retraso significativo de los procedimientos de trato directo y expropiación, ¿no? Y tengas entendido que el trato directo, a lo largo, si bien hay una norma especial en materia de transportes que es explícita para el trato directo, en otros sectores no se aplica. Recién en la Ley General de Expropiación, en la 27117, es que ya regula el trato directo, pero desde un inicio, en el año 2001, como bien señalé, y acá lo voy a repetir para que lo puedan anotar, ¿ya?, que es el decreto no es del año 91, es el año 73.
el decreto ley 281, que va a dictar disposiciones sobre inmuebles afectados por trazos en vías públicas. Recién en el año 73 ya hay una norma especial que regulaba el procedimiento de trato directo, ¿ya? Y es lo que decíamos, ¿no? Esta norma, la 1192, se da por ese motivo. No hay una regulación específica, hay un retraso en la ejecución de los procedimientos de trato directo y de expropiación de bienes inmuebles de propiedad privada, ¿ya?, que son necesarios para la ejecución de las obras de infraestructura. ¿Y esto por qué razón? Como bien explicaba desde el inicio, es que hay una serie de normas que regulan los procesos de liberación de tierras, ¿no? Y esta dispersión de normas hace o genera confusión, ¿no? Y genera confusión entre los operadores. O sea, por un lado el inversionista privado, que tiene una serie de normas y no sabe cuál aplicar para un caso determinado, y por otro lado los servidores públicos, ¿no?, que son los que tienen que aplicar las normas, se ven envueltos en esta situación de complejidad entre hay determinados casos para poder sanear, pero tenemos por un lado la Ley General de Expropiaciones, luego tenemos otra norma que es la 30.025, que ya fue derogada justamente por el decreto legislativo 1192, que también establecía un marco legal especial para la ejecución de los procedimientos de trato directo y expropiación para proyectos o la ejecución de obras de gran envergadura, ¿no? Y también, por ejemplo, la ley 30.327, que es la ley de promoción de las inversiones para el crecimiento económico y el desarrollo sostenible, que también facilita la expropiación de inmuebles para las obras de infraestructura y simplifica e integra los permisos y procedimientos ambientales, arqueológicos y de servidumbre. Entonces, tenemos una serie de normas, ¿no? La ley general, luego la 30.325, luego se da otra norma, que es la ley 3230, que no es una norma derogada, es una norma vigente, pero también regula temas de saneamiento, ¿no?, para determinados tipos de proyectos. Y luego sale otra norma, que es la ley 30.325, que también establece establece los plazos y los procedimientos para la ejecución del trato directo y la expropiación y otros vinculados a servidumbre, por ejemplo, ¿no?, que tiene servidumbre de inmuebles, de bienes inmuebles de propiedad estatal, a cargo de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. Entonces, hay una serie de normas que se han dado en el tiempo, y esta situación que genera confusión para los inversionistas, para el sector privado y también para el propio Estado, que tiene que aplicar cuál es el marco legal que debería operar para determinados proyectos o para determinados casos de predios que requieren saneamiento en la medida en que van a ser afectados por la ejecución de obras, es que surge la necesidad de que se dicte una norma especial, ¿no?, que es el 1192. Y otra de las razones, que es lo que se menciona en la exposición de motivos, es la demora en la mejora de las condiciones de desarrollo. Definitivamente, la brecha en la infraestructura, el retraso de los procedimientos, no hace otra cosa que el beneficio que debería, o los beneficios que debería traer consigo la ejecución de obras de infraestructura, se vean mermados, ¿no? Y por lo tanto las poblaciones, la ciudadanía directa o indirecta a la zona de interés donde se ejecuta un proyecto de infraestructura, se vea mermado. O sea, no hay otra explicación, ¿no? O sea, todo tiene relación entre sí, y esto hace que la ciudadanía que es cercana a un proyecto que se va a ejecutar no tenga condiciones para el desarrollo, no haya generación de fuentes de empleo, ¿no? Adicionalmente,
no haya, digamos, el incentivo para promover mayores fuentes de inversión dentro de la zona, ¿no? Y también desarrollo social, socioambiental, ¿no? Que es fundamental. No solamente se busca con la ejecución de un proyecto de infraestructura el desarrollo económico de una determinada población. Lo que se busca es sostenibilidad en el tiempo, y la sostenibilidad en el tiempo va de la mano con que los proyectos de infraestructura también traigan arraigados en sí la ejecución de programas sociales que puedan beneficiar a las comunidades o a las digamos, a las poblaciones que serían afectadas con la ejecución, que van a ser afectadas con la ejecución de estos proyectos, ¿no? Y lo otro que es una constante en el Estado es que hay un incumplimiento de los compromisos contractuales, ¿no? Asumidos por el Estado. Eso es lógico. Cuando el Estado promueve un proyecto de inversión, hay una serie de fases para que se pueda ejecutar ese proyecto de inversión, ¿no? Entonces, en el caso del Estado, una de las fases, para ser bastante, tratar de ser bastante entendible el lenguaje, es que hay un expediente técnico que se elabora, que tiene que reunir todas las condiciones, digamos, los estudios ambientales, los estudios sociales, los estudios arqueológicos, los estudios de suelos, los estudios de infraestructura, los estudios de económicos, entre otros. Este expediente técnico, que debe reunir toda esa serie de estudios para que en su momento se determine la viabilidad de su ejecución, son aprobados por el Estado. Los expedientes técnicos para la ejecución de un proyecto tienen que ser aprobados. Entonces, el proyecto como tal tiene un punto de inicio y un punto de cierre, y por lo tanto los contratistas con los que celebra el Estado los acuerdos para la ejecución de estos proyectos también tienen un tiempo para la ejecución de una obra, ¿no? Entonces, el Estado, cuando firma un contrato, que por lo general en el caso de la Norma Nacional de Contrataciones prevé ahora, y en su momento lo hacía, esta norma nacional de contrataciones establece expresamente una de las condiciones para el inicio de la ejecución de la obra es que el Estado, como tal, haga la entrega total o parcial de los terrenos que van a ser afectados con la ejecución de la obra. Entonces, si el Estado como tal no tiene culminada los procedimientos, en este caso de trato directo, para la liberación de las áreas, entonces, ¿cómo es que el contratista inicia la ejecución de la obra? No hay manera. Entonces, está supeditado, tiene que ser compatible. El privado no puede ejecutar la obra si es que el Estado no libera los terrenos. Entonces, hay una práctica constante en el Estado que ha hecho que el Estado de por sí ejecute la liberación de los terrenos. Y esa práctica constante en el Estado no ha resultado, digamos, en términos generales, tan satisfactoria, ¿no? Han habido una serie de fallas, de deficiencias del propio Estado por una serie de razones que hacen que no cumpla con la liberación de los terrenos, de tal manera que no permite al contratista ejecutar. Entonces, obviamente, el contratista, uno de los requisitos o elementos básicos para la formalización del contrato de obra, ¿no?, de ejecución de obra, es que el contratista tiene que presentar una garantía, ¿no?, una carta fianza. Entonces, definitivamente la carta fianza tiene un tiempo de vigencia. Si el Estado no cumple con entregarle los terrenos al privado, al contratista, para que éste ejecute la obra dentro del calendario aprobado por el Estado,
lo que se va a generar es eso, es un incumplimiento de un compromiso del Estado. Y eso hace que el Estado peruano, como tal, no hay una estadística, no he encontrado una estadística, pero con cargo a que en su momento se llegue a establecer un estudio que nos permite identificar los incumplimientos generados por el Estado en materia de ejecución de obras de infraestructura, es que la mayoría, por no decir todos, los contratos son sujetos a ampliaciones de plazo. Uno es eso, amplías el plazo porque no le puedes entregar al contratista el terreno para que ejecute la obra, esa es una. Luego, lo que va a generar es que cuando tú amplías el contrato, definitivamente el contrato de por sí establece una compensación por los gastos de mantenimiento que ejecuta el contratista, ¿no? Y por último, el contratista se puede someter a lo que dice el mismo contrato, y el contrato indica que la liberación de tierras la tiene a cargo el Estado, y como tal me tiene que entregar los terrenos, el área de interés donde se va a ejecutar la obra libre, libre no solamente a nivel físico, sino legal, ¿no? Saneados esos terrenos, y si no lo hace, el contratista puede ir a arbitraje. Y en el arbitraje, la mayoría de procesos de arbitraje los gana el contratista, porque no deja de tener razón en la medida en que el Estado incumple uno de esos compromisos que está establecido y que sabe el Estado que debe cumplir y no lo hace, ¿no? Entonces hay una fuerte preocupación del Estado que hace que especialistas en temas de saneamiento se puedan reunir, y entre otras razones que las hemos expuesto en esta primera lámina, generan la necesidad de establecer un marco legal, jurídico único, uniforme, unificado, que permita tratar de que se ejecuten las obras. Primero, tratar de liberar las tierras, ¿no? Y con el único propósito de que se ejecuten las obras de infraestructura. Estas tres son las razones que están en la exposición de motivos del decreto legislativo 1192, y como tal las he tratado de resumir para que ustedes entiendan las razones que motivaron la dación del decreto legislativo 1192, ¿no? Las volvemos a repetir: brecha de infraestructura, retraso de los procedimientos porque hay una dispersión normativa, y la demora en la mejora de las condiciones de desarrollo de la ciudadanía, un desarrollo sostenible, eso es importante mencionar, y el incumplimiento de los compromisos contractuales. Hubiera sido interesante, ¿no?, como lo establece la norma de producción y sistematización legislativa. Una norma tiene que tener un desarrollo técnico, un sustento técnico, un sustento económico, un sustento social, ¿no? Entonces hubiera sido interesante que en la exposición de motivos de esta norma del decreto legislativo 1192, pudiera haberse dado algún dato estadístico de cuántos arbitrajes el Estado peruano ha perdido como consecuencia del incumplimiento de sus compromisos contractuales en materia de ejecución de obras de infraestructura, ¿no? Y sería interesante, porque finalmente una norma es útil en la medida en que sea factible de implementar, de poder hacer un estadístico ahora, ¿no? Han pasado casi 2 años, van a cumplirse 2 años desde la entrada en vigencia más de 2 años, perdón, desde la entrada en vigencia del decreto legislativo 1192, ¿ya? Y hubiera sido interesante saber si es que en el tiempo cómo van ejecutándose estos proyectos de infraestructura, ¿no?, para poder ir midiendo si esta norma realmente es útil para los fines que se dio,
¿no? Finalmente, la norma, vuelvo a repetir, es útil en la medida que sea susceptible de ser implementada, ¿no? Y los datos estadísticos son una fuente confiable que nos permite ir viendo o ir evaluando, analizando cuáles son las mejoras o por qué seguimos arrastrando, o si ya no seguimos arrastrando, problemas en la ejecución de los procedimientos de trato directo, o de expropiación u otros que se han dado como consecuencia de la dación del decreto legislativo 1192. Es un punto importante por tratar para finalmente saber la necesidad de las mejoras o de qué otros problemas asociados a la dación del decreto legislativo 1192 pudieran haberse generado, ¿no? Eso es necesario. Entonces, teniendo en cuenta los fundamentos o los motivos o razones por las que se dio el decreto legislativo 1192, es que uno avisora o más o menos identifica cuál es el objeto de esta norma, ¿no? Y el objeto de esta norma no es otro, como ya lo repetí, es poder contar, establecer un marco jurídico, legal, unificado para la ejecución de las obras de infraestructura. Ese es el propósito de la norma, o sea, ese es el objeto de la norma, ¿no? Tenemos esta serie de problemas y lo que queremos es tener un solo marco legal especial que nos permita liberar las tierras que son afectadas o los terrenos que son afectados con la ejecución de las obras de infraestructura, ¿no? Y por esa razón es que esta norma lo que hace es dividir, yo le he dividido en tres, pero me parece que el sentido de la norma es ¿no? Y a esto apunta la norma, es uno, yo necesito un marco legal especial para poder adquirir de manera directa los terrenos que son afectados y por la ejecución de las obras. O sea, sin esos terrenos no puedo ejecutar, entonces tiene que haber un mecanismo para el Estado que le permita de manera directa adquirir esos terrenos. Y por eso es que el 1192 regula, ¿no?, en un capítulo especial lo que es el procedimiento de adquisición. Esto no es otra cosa que el trato directo, ¿no? Esta es la adquisición. Entonces regula el procedimiento de adquisición. Luego lo que hace es también, si no funciona el trato directo, que es la, digamos, transferencia voluntaria que va a ser el sujeto pasivo, entonces nos vamos al otro mecanismo. Y también es la expropiación, que también estaba regulado en las normas ya derogadas, ¿no? Las normas previas que hemos ido explicando en la anterior clase, ¿no? Entonces lo que hace el 1192 también, pues acá hay, si bien hay trato directo, en caso no me funcione este procedimiento de adquisición, nos vamos a la expropiación, ¿no? Pero lo que hace esta norma es que estos mecanismos, adquisición y expropiación, no es otra cosa que se va a aplicar sobre bienes o predios o bienes inmuebles de propiedad privada, ¿no? De propiedad privada. Ya luego vamos a explicar ciertos detalles del procedimiento de adquisición, ¿no? Porque bien decimos acá de propiedad privada, se entendería que es así, a rajatabla. Luego vamos a explicar una cierta singularidad que establece la norma en relación al sujeto pasivo, ¿ya? Y la norma lo que también hace es, este marco legal que tiene que ser unificado, también debe contemplar las reglas referidas a la transferencia de los bienes inmuebles de propiedad del Estado que van a ser también afectados por la ejecución de las obras. Es necesario, ¿no? Y por último, la liberación de las interferencias, ¿no?, que no estaba regulado en ninguna norma y que básicamente la praxis ha hecho necesaria que exista ciertas disposiciones que establezcan reglas para poder liberar
estas interferencias, ¿no? Y estamos hablando de interferencias, ¿no? Luego vamos a explicar sus definiciones. Ese es el objeto, no es otro. El objeto es poder contar con un marco legal que sea único, que este marco legal sea aplicable para la ejecución de las obras de infraestructura y que este marco legal contemple estos grandes componentes, por decirlo de alguna manera, ¿ya? De tal manera que, teniendo claro estos componentes, el Estado debería poder ejecutar sin problemas mayores, ¿no?, la liberación de los terrenos. Bueno, acá se nos fue, pero esta vendría a ser esto quería explicarles porque me parece importante hacer un cuadro comparativo en cómo estaba regulado. Si bien acabamos de explicar lo que es el objeto, lo que es necesario también precisar es cuál es la redacción del objeto del decreto legislativo 1192. Este decreto legislativo 1192 sufrió una modificación, ¿sí?, por el decreto legislativo 1330, que fue publicado el 6 de enero del 2017. En su redacción original es lo que acabamos de explicar, ¿no? Es establecer el régimen jurídico aplicable a los procesos de adquisición y expropiación de inmuebles, transferencia de bienes inmuebles de propiedad del Estado y liberación de interferencias para la ejecución de obras de obras de infraestructura de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 de la Constitución Política del Perú. En el decreto legislativo 1330 va a establecer particularmente casi todo, o sea, es una misma redacción, pero si ustedes notan, hay una diferencia en relación a la Constitución Política del Perú, ¿no? ¿Por qué? Porque en la redacción original del artículo 1 o primero del decreto legislativo 1192 lo asocia al artículo 70 de la Constitución. Y el artículo 70 de la Constitución es otro que refiere a la inviolabilidad del derecho de propiedad, ¿ya? Y a que solo el derecho de propiedad privado puede ser, digamos, no violentado, no es el término adecuado utilizar violentado, pero solo por razones de seguridad nacional, ¿cierto?, o necesidad pública, es que el derecho de propiedad puede en esos casos ser susceptible de ser acogido por el Estado, ¿ya? Para no tomarlo como una transferencia forzosa. En realidad la naturaleza es esa, ¿no? La Constitución, regula sí, pues la transferencia forzosa, pero solo en esos casos, y tiene que haber una ley previa que establece la propia Constitución. Sin embargo, en la redacción, ya la modificación establecida por el decreto legislativo 1330 lo supedita a que el objeto de esta norma especial es de conformidad con la Constitución, con lo dispuesto en la Constitución Política del Perú. Y revisando la exposición de motivos, lo que he podido denotar es que el sustento para la modificación, básicamente es una precisión, es que la redacción original del artículo primero asociaba al artículo 70, que solo se refiere al derecho de propiedad como tal y a la excepción que viene a ser la expropiación, ¿no? Y claro, el decreto legislativo 1192 no solamente regula este mecanismo de expropiación, no solo eso, también acoge o regula dos procesos que son importantes de mencionar, que es la transferencia de inmuebles de propiedad del Estado
y la liberación de las interferencias, ¿no? Estos dos procesos no están como tal previstos en el artículo 70 de la Constitución Política del Perú. Por esa razón es que se hace la precisión y por esa razón es que lo asocia básicamente a la Constitución Política del Perú. El siguiente párrafo de este artículo no hay mayor comentario en la exposición de motivos, pero qué duda cabe que esta norma tiene un interés público. Es de interés público, porque finalmente la ejecución de las obras como tal tienen un único beneficiario, ¿no? Que no es solo el Estado como tal, también es la ciudadanía. Si debe, entendida como finalmente la que va a ser beneficiada con la ejecución de estos proyectos, ¿no? Porque debe entenderse también este tipo de procedimientos como procedimientos que en la medida en que garantizan, que deberían garantizar derechos, ¿no? Hay una compensación. O sea, el Estado no puede ser ajeno al respeto al derecho de propiedad, ¿no? Pero también el Estado lo que hace es, para no actuar de manera coactiva, lo que trata también en el caso de los poseedores menores de 10 años o de los ocupantes, es que también prevé la posibilidad de otorgarles un pago por las mejoras, ¿no? Entonces, hay un interés público, ¿no? Definitivamente lo hay. Y por esa razón es que la norma lo que dice es que esta norma es de interés público primordial. Porque lo que quiere el Estado es poder ejecutar de una buena vez y en tiempos ágiles y céleres y predecibles, ¿ya?, la liberación de los terrenos que son afectados con la ejecución de las obras de infraestructura. No hay otra razón. Por ese motivo es que en la modificatoria establece esta precisión importante, ¿no? Es de interés público primordial la adquisición y expropiación de los inmuebles, la transferencia de inmuebles de propiedad del Estado y liberación de interferencias para la ejecución de obras de infraestructura, ¿no? Como vuelvo a reiterar, esta última precisión no ha sido materia de comentario, no ha habido un sustento que se refiera o se desarrolle en la exposición de motivos del decreto legislativo 1330, ¿no? Sigamos. Entonces, habiendo definido cuáles fueron las razones, o habiendo expuesto cuáles fueron las razones que ameritaron la dación del decreto legislativo 1192, el objeto de esta norma especial y las comparaciones de su redacción original y de la modificatoria dada o dispuesta por el decreto legislativo 1330, lo que surge es la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? Y la finalidad es clarísima, ¿no? Y esta finalidad es posible de que ustedes puedan verificarla o revisarla en la exposición de motivos, ¿no? Y la finalidad no es otra que promover, fomentar y agilizar la ejecución de la inversión pública y privada, ¿no? Eso es lo que se quiere. O sea, con la ejecución, con la dación del decreto legislativo 1192, lo que se quiere es eso, que esta norma permita a los sujetos activos, a las entidades públicas que tienen a su cargo los procedimientos de liberación de tierras, que ejecuten estos procedimientos con reglas ya predeterminadas,
y que estas reglas les permitan, o nos permita como país, poder promover, fomentar y agilizar la ejecución de la inversión pública y privada. Pero no solo eso, sino también lo que se pretende con esta norma es poder generar empleo. Y claro, cuando se desarrolla o ejecuta una obra de infraestructura, no cabe duda que se abren una serie de oportunidades de trabajo para la población, para la población o la ciudadanía de la zona de intervención, pero también para las zonas o los pueblos colindantes, ¿no? Una obra de infraestructura, necesariamente la mano de obra que se contrata, necesariamente es de la zona de interés. Y por eso hay generación de empleo, pero un empleo productivo es lo que pretende la norma. Y lo otro, ¿no? Que la norma lo que va a hacer es mejorar la competitividad del país. Pero claro, estábamos hablando al inicio que ocupamos como país el puesto 88 de 144 economías, según un último reporte del año 2014-2015. Y tenemos una brecha de infraestructura tremenda, por encima de los 87 millones. Entonces, lo que pretende la norma es básicamente estos tres fines, y es básicamente mejorar la competitividad del país, ¿no? Ahora, ¿cuál es el alcance del decreto legislativo? Bueno, antes de pasar, y esto es a modo de comentario, si ustedes pueden, podemos hacer un análisis, una reflexión de la norma, de la finalidad de la norma, que está establecida también en la exposición de motivos. Todas las tres normas, los fines de la norma como tal, están vinculados a desarrollo económico. ¿No? Están vinculados a dinamizar la economía en el país. Y es lo que dice la misma exposición, la parte considerativa del decreto legislativo 1192, ¿no? Lo dice. Y es muy interesante porque hay posiciones de juristas reconocidos en el medio que han emitido opiniones contrarias o muy contrarias al texto del decreto legislativo 1192, ¿no? Porque finalmente lo que los mismos fines de la norma persigue es, ellos dan a entender de que finalmente es una norma que no protege o garantiza los derechos de propiedad. En la medida en que es un procedimiento súper simplificado, son procedimientos muy simplificados, sumamente flexibles, nada proteccionistas, nada garantizadores del debido procedimiento en sede administrativa, y toman como punto de partida los fines, ¿no? Los fines de la norma. Y bueno, son posiciones, es una posición que es una corriente muy fuerte en el país. En realidad el tema del decreto legislativo 1192 no tiene mucho tiempo, pero ya ha tenido varias reacciones contrarias, y voy a alcanzarles un artículo de un
de un jurista importante de nuestro país en materia registral y también de saneamiento, para que puedan revisarlo y podamos ir cada uno sacando propias conclusiones. Finalmente, el derecho es una herramienta tan interesante porque permite debatir, y el debate enriquece. Y al enriquecer también pueden acogerse una serie de propuestas para ir mejorando. Finalmente no es una norma cerrada, ninguna norma lo es. Y lo que se tiene que tratar, la tendencia es que tiene que ir, de ser el caso, y como que va a ser, el pronóstico es que sea una norma que tenga que merecer una serie de modificaciones, ¿no? En la siguiente clase se les va a alcanzar este artículo para que puedan revisarlo, y la idea es que lo puedan ir revisando a la luz de lo que vamos tratando, ¿no? Cómo hemos ido tratando, digamos, el marco jurídico de la liberación de los terrenos afectados por la ejecución de obras de infraestructura, y cómo es el enfoque de esta norma del Decreto Legislativo 1192, una norma que tiene por tendencia a ir, digamos, simplificando, ¿no? O sea, el interés del Estado es esto: yo promuevo la inversión pública, quiero que se agilice la inversión pública y privada, quiero que se genere empleo, quiero que se mejore la competitividad, y va vinculada a esos componentes, ¿no? ¿Y qué pasa con lo otro, ¿no? ¿Qué pasa con los derechos fundamentales, ¿no?, de los propietarios, pero del derecho de propiedad, un derecho fundamental? ¿Qué pasa con el derecho de las comunidades campesinas y nativas, que luego vamos a ir explicando, ¿no? Que son derechos ancestrales también. Pero finalmente el derecho como tal es una herramienta que, en la medida en que sea utilizada de manera racional, lógica, ¿no?, y digamos, en la lógica también de la protección, respeto, irrestricto y garantía de los derechos fundamentales, es útil para ir enriqueciendo este marco legal especial, que permite la adquisición de los bienes inmuebles necesarios para la ejecución de las obras de infraestructura, ¿no? Ahora, ¿cuál es el alcance? Esta norma lo que señala es que las entidades del sector público, en sus 3 niveles de gobierno, pueden ser sujeto activo. O sea, ¿quién puede aplicar esta norma? La van a aplicar las entidades del Estado. Aquellas entidades que van a ejecutar una obra de infraestructura aplican esta norma, porque es la norma especial. O sea, cuando hay un proyecto de inversión, ¿no?, para la ejecución de una obra de infraestructura, las entidades del Estado, llámese gobierno nacional o gobiernos subnacionales, entendidos estos como el gobierno local, los gobiernos locales o los gobiernos regionales, aplican esta norma. Por eso se da, para que estos 3 niveles de gobierno puedan aplicarla. Como decía al inicio, habían 3 marcos legales, y al haber 3 marcos legales, teníamos la Ley General de Expropiaciones, tenemos la Ley 30.325, ¿no? Y esta norma, que la memoria a veces es frágil, no recuerdo el número de la norma, teníamos la 30.327, ¿no? Entonces había una serie de normas que regulan el tema de la adquisición de los inmuebles afectados por la ejecución de obras, y lo que se hace es
Se unifica y ahora todas las entidades del Estado aplican esta norma. Pero también es aplicable para las personas naturales y también para las personas jurídicas. Evidentemente, ¿no? Evidentemente, porque si bien sujeto activo y beneficiario va a ser el Estado, el sujeto pasivo va a ser una persona natural, ¿no? O puede ser también una persona jurídica que tiene derecho de propiedad sobre un área que va a ser materia de afectación por la ejecución de una obra. Pues, ¿qué duda cabe que a estas, tanto las entidades del sector público en sus 3 niveles de gobierno como las personas naturales y jurídicas les resulta aplicable la norma, ¿no? Muy bien. Esta norma también es muy interesante porque es una norma que también recoge principios, ¿no? Recoge 3 principios que orientan o que deberían orientar a los operadores, ¿no?, de los procedimientos de adquisición, de expropiación, de transferencia interestatal y liberación de interferencias. Todos estos procedimientos, aquellos que aplican cualquiera de estos procedimientos, deben guiar su actuación en base a estos principios, que son principios que orientan la aplicación del Decreto Legislativo 1192. Y uno de estos primeros principios es el de armonización de intereses. Lo que establece es que las entidades, en este caso el gobierno nacional, gobiernos locales o gobiernos regionales, cuando desarrollen los procedimientos recogidos en el Decreto Legislativo 1192, deben armonizar los intereses del Estado, que requieren procesos ágiles y expeditivos para la ejecución de las obras, ¿no?, necesarias para el desarrollo del país, que sean compatibles con los derechos de los sujetos pasivos, ¿no? Entonces, como tal, este principio, lo primero que te dice es armonía de intereses. O sea, el Estado como tal, los intereses que son intereses de todos, ojo, que hay un interés público. El interés no es de una entidad en específica, el interés es del Estado. Y el interés del Estado es que todos los procedimientos que ejecuten puedan ser ágiles, expeditivos, para que pueda el Estado ejecutar las obras. No directamente a través de la tercerización que se hace en el país, pero que se puedan ejecutar esas obras. Pero que ese interés que tiene el Estado de poder ejecutar un procedimiento de adquisición de trato directo, o un procedimiento de expropiación, o un procedimiento de transferencia interestatal, o el procedimiento para liberar las interferencias, no implica que soslaye los derechos de los sujetos pasivos, ¿no? Entonces, necesariamente tiene que ser así. Para la ejecución de todos los procedimientos, y vuelvo a repetirlo, es fundamental que el Estado compatibilice los intereses que guían su actuación con los derechos de los sujetos pasivos. Sin duda alguna, de no hacerlo, habría atropello y por lo tanto vulneración de este principio básico para la ejecución de las obras, para la ejecución de los procedimientos de adquisición, de adquisición, expropiación, entre otros, que regula el Decreto Legislativo 1192, ¿no? La actuación del servidor público que ejecuta estos procedimientos debe siempre tener como referencia
siempre tener como referencia, siempre tener presente que no puede soslayar los derechos de los sujetos pasivos. Y por eso es que se exige que el procedimiento previsto, mejor dicho, las pautas o las reglas de cada uno de los procedimientos previstos en el Decreto Legislativo 1192 se cumplan, para que luego el procedimiento como tal no esté viciado. Finalmente, lo que debemos tener en cuenta es lo que establece el artículo 70 de la Constitución, el derecho de propiedad. Es inviolable, ¿correcto? Entonces, si bien es cierto, hay una norma especial que le permite al Estado ejecutar de manera ágil, célere, rápida, expeditiva, cualquiera de estos procedimientos, eso no implica que va a dejar de lado los derechos de los sujetos pasivos. ¿Ya? Siempre es importante mencionar también que este principio lo que tiende es eso, ¿no? Servidor público ejecuta el procedimiento de acuerdo a ley para no menoscabar o atropellar los derechos de los sujetos pasivos, con el único propósito de que podamos ejecutar las obras. Y lo vuelvo a decir, ¿no? Para desarrollar las obras de infraestructura necesarias para el desarrollo del país. Somete este principio a que el procedimiento de adquisición, expropiación, transferencia interestatal o liberación de interferencias tiene como consecuencia lógica el desarrollo del país. O sea, a través de una obra, lo que se hace básicamente es coadyuvar para que el país pueda tener un desarrollo. Pero ojo que la norma no limita a que solamente sea un desarrollo económico, como bien los fines lo han señalado, ¿no? La tendencia es que, y este principio también lo indica, quizás la norma ha quedado corta, pero no solamente es un desarrollo económico del país, sino también es un desarrollo social. Es el desarrollo social, y es un desarrollo social sostenible, que por un lado garantice la protección de los derechos de los sujetos pasivos y que por otro lado brinde las herramientas y los programas necesarios para que las poblaciones afectadas directa o indirectamente con la ejecución de las obras puedan mejorar sus condiciones de vida. Eso es lo que debe apuntar esta norma, y así debemos entenderla. Aquellos que estamos abocados a participar de la ejecución de estos procedimientos, ¿no? Sea directa o indirectamente. A eso debemos tender. El otro principio que establece el Decreto Legislativo 1192 es el principio de celeridad y eficacia. Y es que va de la mano, ¿no? O sea, está bien, ¿no? El Estado tiene que guardar correspondencia a los intereses públicos, intereses generales para la ejecución de estos procedimientos, pero de nada nos sirve que el procedimiento se ejecute si el procedimiento no es célere, si el procedimiento no es expeditivo, ¿no? Si el procedimiento no es eficaz. Por esa razón es que el siguiente principio lo regula y establece que quienes participan en los procesos deben ajustar su actuación a fin de lograr la obtención oportuna. Eso es muy importante. La obtención oportuna de los inmuebles, evitando actuaciones que constituyan meros formalismos, sin que ello releve a las autoridades del respeto al debido proceso o vulnere el ordenamiento jurídico básico. En un solo principio, de cierta manera, de la mano con los principios generales del derecho administrativo, se ha
por decir, englobado este principio de celeridad y eficacia, ¿no? Porque refiere que de nada nos sirve que ejecutes el procedimiento si finalmente no tienes el inmueble de manera oportuna. O sea, al momento de la ejecución de una obra debería necesariamente que tener los inmuebles. De lo contrario, si sigues ejecutando el procedimiento y no tienes el inmueble para ejecutar la obra, ¿de qué te sirve? ¿No? Por eso, la actuación de quienes vamos a aplicar o de quienes participamos, en realidad de quienes aplican estos procedimientos, estos procesos, tiene que ser eficiente, tiene que ser célere, pero que ninguno de los dos términos o estas dos características sean entendidas como irrespeto al debido proceso. No, se tienen que cumplir las reglas previstas en el 1192. Como bien se señaló en el anterior principio, respetando los derechos de los sujetos pasivos, respetando las reglas previstas en el 1192, no solamente en el 1192, también las normas generales, ¿no? Y el ordenamiento jurídico, ¿no? Es fundamental. Entonces, ya tenemos armonización de intereses, primer principio, ¿ya? Segundo principio, celeridad y eficacia. ¿Ya? Y el tercer principio que regula el decreto legislativo 1192 es el principio de transparencia, ¿no? Miren qué interesante, ¿no? Son principios que lo que tratan de hacer es blindar, no de blindar, sino son principios que tratan de orientar la actuación de los participantes en la ejecución de los procedimientos de adquisición, de expropiación, de transferencia interestatal. Entonces, es muy necesario que cada uno de los servidores civiles que aplicamos esta norma especial, tengamos siempre presente los principios. Y el último principio es el de transparencia, ¿no? Y es necesario, ¿no? Toda la información que se utilice para los procesos, ¿no?, regulados en el presente decreto legislativo deberán ser de conocimiento ciudadano, bajo el principio de publicidad, establecido en el artículo 3 del texto único ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo 043/2003 PCM o norma que lo sustituya. Claro, es básico, ¿no? O sea, por eso es que las reglas que se establecen para cada uno de los procedimientos están orientados a la aplicación de este principio, el de transparencia. Ya lo vamos a decir, en cada uno de los procedimientos se prevén reglas de publicidad para que los ciudadanos puedan tener acceso al desarrollo de estos procesos, de tal manera que también no puedan verse afectados los derechos del sujeto pasivo o de otros, aquellos que tengan derechos sobre los inmuebles que serán afectados con la ejecución de las obras de infraestructura, ¿no? Es importante. Entonces, eso quiere decir que el Estado como tal
bajo este principio, está obligado a que la información sea publicada, ¿no? Sea de conocimiento público, y accesible a cualquier ciudadano. Necesariamente es así, o sea, no hay una restricción al acceso a la información bajo los alcances de este principio de transparencia, ¿no? Tengan en cuenta que las excepciones son expresas, ¿no? La misma ley de transparencia y acceso a la información pública establece determinados supuestos para que la información no sea susceptible de ser accesible por parte de la ciudadanía, ¿no? Y en este caso, la norma ha privilegiado el principio de publicidad, ¿no? Es previsto en el artículo 3 del TUO de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Ahora, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que más o menos hemos querido dar a conocer de esta norma, ¿no? O sea, como bien señalábamos, ya tenemos claro cuáles son las razones por las que se dictó el decreto legislativo 1192. Tenemos claro cuál es su objeto, las diferencias en la redacción del texto original del artículo primero que regula el objeto del decreto legislativo 1192 y la modificatoria. Hemos pasado a ver el tema del alcance, a quienes les aplica, y acabamos de terminar exponiendo los principios, ¿no? Los principios que orientan la actuación de aquellos que participan en la ejecución de los procedimientos de adquisición, también entendido como trato directo, de expropiación, de transferencia interestatal y de liberación de interferencias, ¿no? Eso es lo que hemos explicado. Pero hay ciertas definiciones, hay definiciones que se han establecido en el decreto legislativo 1192. Algunas de ellas no las voy a tratar en este momento porque por razones didácticas me parece necesario tratar estas definiciones en cada uno de los módulos que vamos a ir conociendo, ¿no? Por ejemplo, la definición de adquisición vamos a tratarla cuando nos refiramos al procedimiento de adquisición, ¿no? Y así cada una de las definiciones que considero necesario tratarlas en el respectivo módulo que se va a ir dictando en las siguientes clases, ¿no? Pero hay definiciones, como bien he señalado en esta clase, que son generales, y por eso esta clase refiere a aspectos generales. Entonces, como aspectos generales, lo que he podido observar es que la norma hace definiciones en relación al domicilio, ¿no? No se había establecido en el texto original del decreto legislativo 1192 alguna referencia al domicilio, ¿no? Entonces, en la modificatoria sí se introduce o se incorpora la definición de domicilio, ¿no? Primero vamos a ver qué es lo que la norma como tal prevé como o define como domicilio, y luego vamos a ir explicando si hay alguna referencia en la exposición de motivos en relación al domicilio, por qué se hace, ¿no? Entonces, domicilio, lo que establece la norma es que está constituido por el inmueble que una persona natural o jurídica
objetivamente destina a fines de vivienda, morada o a la exclusión de terceros para mantener la privacidad. No tienen esa condición aquellos inmuebles o parte de ellos que sean espacios abiertos de libre acceso a toda persona. Como bien se ha señalado, el domicilio para los fines del decreto legislativo 1192 es el inmueble. Es el inmueble que está destinado, es el inmueble de una persona natural o jurídica, ¿ya?, que lo destina, como bien lo señala, para vivienda. Hay una vivienda, ¿no?, o que le sirve de morada para pernoctar, o a la exclusión de terceros para mantener la privacidad. En realidad, esta última esta última llámese frase, no queda muy clara y tampoco se ha introducido en la exposición de motivos ni alguna referencia de qué significa exclusión de terceros para mantener la privacidad. En realidad no queda muy claro a qué se refiere el texto el texto de la modificatoria del 1330 en relación a la exclusión de terceros para mantener la privacidad. En la exposición de motivos no se ha señalado. Es un tema que con cargo a poderlo conversar en algún momento. En la práctica no hemos encontrado ninguna situación, una situación que nos haga referirnos a la exclusión de terceros para mantener la privacidad. En realidad no sabemos a qué ha querido, cuál es el espíritu, cuál es el propósito del legislador para poder hacer esa precisión. Si de haberlo hecho así, me parece oportuno que debió haberse puesto, ¿no? Pero finalmente analizando un poco más y revisando la exposición de motivos, la exposición de motivos cita a una sentencia recaída en el expediente 7455-2005, que es un habeas corpus. Esta sentencia es expedida o emitida por el Tribunal Constitucional, ¿ya? Y voy a referirme, porque no se hace ninguna precisión expresa en el texto de la exposición de motivos, y sí me parece interesante poderles exponer qué es lo que dice esta sentencia o la referencia de esta sentencia en la exposición de motivos. El fundamento recogido en la exposición de motivos es el siguiente: tal como señala dicha norma fundamental, existe la posibilidad de controlar el ingreso a un domicilio. Sin embargo, ello no significa la vulneración del derecho, sino una fórmula constitucional que limita el ámbito de la inviolabilidad de domicilio, pues no es un derecho absoluto, como no lo es ninguno de los derechos fundamentales, pudiendo ceder ante los supuestos descritos en la misma ley,
siempre que el recorte que aquel haya de experimentar sea justificada en una resolución judicial debidamente motivada o necesario para lograr un fin constitucionalmente legítimo, proporcionado para alcanzarlo y respetuoso del contenido esencial del derecho. Es lo único que se ha hecho referencia, pero sinceramente no encuentro mayor sentido a lo que han querido, al espíritu que se ha querido indicar con... Me queda claro que el domicilio es un inmueble que está destinado a un fin de vivienda o a una morada, ¿no? Pero no queda muy claro cuando refiere a la exclusión de terceros para mantener la privacidad. O sea, a ver, entendiéndolo, digamos, a modo práctico, se me ocurre un espacio donde se va a construir una carretera, y en esa carretera hay una determinada área que está cercada. Finalmente no sirve ni como vivienda ni tampoco como morada, pero es un espacio, es una determinada área que digamos hay una propiedad, es de propiedad de alguien, puede ser de propiedad de alguien, y finalmente lo tiene cercado porque lo destina en este caso para la crianza de sus chanchos o la crianza de sus animales. Entonces, de esa manera, si bien no está destinada ni a vivienda ni tampoco hay una morada, se excluye de los terceros, ¿cierto? Finalmente, ese es un área que se sabe de propiedad o de dominio o de posesión de alguien. Es la única explicación que logramos entender de lo que se halla en la definición. No hay ninguna otra explicación precisa en la exposición de motivos respecto a lo que han querido regular en este extremo, ¿no? Otra de las un momento, por favor. Ya. Otro de las definiciones o los conceptos que he considerado necesarios poder en esta noche tratar es el de obras de infraestructura, porque el desarrollo de la norma como tal está ligado a las obras de infraestructura, o sea, los procesos de adquisición, de expropiación, de transferencia interestatal y de liberación de interferencias, tiene un propósito, ¿no? Que es liberar los terrenos o los bienes inmuebles necesarios para la ejecución ¿de qué? De esto, de las obras de infraestructura. Y la norma sí ha regulado o ha definido qué es una obra de infraestructura. Y como tal, ha considerado que en este marco se están comprendidas los proyectos de inversión pública, las asociaciones público-privadas, las APPs, y aquellos mecanismos de promoción de la inversión privada, creados o por crearse. Ojo, que en este último supuesto, como obra de infraestructura ingresa todo. ¿Ya? No solamente inversiones públicas, no solamente APPs, sino también mecanismos de promoción de la inversión privada. O sea,
Por eso lo que decíamos al inicio es que esta es una norma que no solo, que tiene un enfoque orientado a dinamizar la economía con el propósito de mejorar los niveles de competitividad de nuestro país, asociados a la promoción la promoción y la puesta en marcha de los proyectos de inversión pública, pero también los de inversión privada, que ya pudieran existir o los que pudieran generarse o crearse luego, ¿no? Por eso es una norma amplia, o sea, va a entrar todo en este marco. Este marco legal regula todos los mecanismos de saneamiento para poder adquirir o liberar aquellos bienes inmuebles que son afectados con la ejecución de los proyectos, ¿no? O de las obras de infraestructura. Ahí está. Eso es una obra de infraestructura, ¿no? Otro de las definiciones importantes y que también le he repetido en varios momentos de la clase, es la definición de procesos. Y es lo que decíamos, ¿no? Los procesos son los que están previstos a lo largo del decreto legislativo 1192 y que en resumen los expuse al momento de tratar del objeto de del decreto legislativo 1192. Los procesos son procesos de adquisición, los procesos de expropiación, los de transferencia de inmuebles entre entidades públicas y de liberación de interferencias para la ejecución de obras de infraestructura. O sea, esos son todos los procesos que están previstos, pero más que una definición parece ser una reseña de lo que está regulando el 1192. No veo, o sea, no puedo, digamos, de la evaluación, de la revisión de esta definición, básicamente lo que he hecho es una reseña de lo que conforma o de lo que está previsto, de lo que se está regulando en el decreto legislativo 1192. No hay en sí una definición, ¿no? Y ahora, lo que nos interesa en este caso, y que lo vamos a ir viendo luego, ¿no? A lo largo de la explicación, de la exposición ya de los procedimientos, ¿no? Son quienes intervienen en los procedimientos. Hemos visto que el alcance de esta norma va para todas las entidades públicas de los 3 niveles de gobierno, ya entendidos estos como el gobierno nacional, poder ejecutivo, hemos también considerado como tales a los gobiernos locales, porque también pueden ser, digamos, también el alcance del decreto legislativo 1192 es para ellos y para los gobiernos regionales. Y cuando la norma hace referencia a sujetos, la norma sí ha definido qué es sujeto activo, qué es sujeto pasivo y qué es beneficiario, que son los 3. Yo he querido poner aquí a 2 de ellos, que es el sujeto activo y pasivo, por un tema didáctico, pero en realidad son 3 los que intervienen en este proceso, ¿no? Sujeto activo, un sujeto pasivo y el beneficiario. Por ahí, lo que la norma no ha sido tan clara en precisar es los poseedores menores a 10 años o los ocupantes, ¿no? No ha sido tan clara en precisar si deberían entenderse dentro de los alcances de un sujeto pasivo, ¿no?
Pero en la siguiente clase vamos a ir aclarando ese detalle de si, y lo dejo para que digamos, lo puedan ir revisando de antemano. La pregunta es si es que los poseedores con menos de 10 años de antigüedad de posesión o los ocupantes podrían considerarse dentro del alcance de la definición de sujeto pasivo previsto en el decreto legislativo 1192, ¿no? Eso para que vayan revisando, ¿ya? Finalmente, ¿qué define el decreto legislativo 1192 respecto al sujeto activo? Y la norma lo que ha indicado es que se entiende por sujeto activo al ministerio competente del sector, el gobierno regional y el gobierno local responsable de la tramitación de los procesos de adquisición o expropiación. ¿Ya? Volvemos a repetirlo. Sujeto activo es el ministerio competente del sector, el gobierno regional y el gobierno local responsable de la tramitación de los procesos de adquisición o expropiación. Entonces la pregunta que cae cae por su propio peso es: una unidad ejecutora del Poder Ejecutivo ¿podría considerarse un sujeto activo? Porque bajo la definición del artículo 4 respecto al sujeto activo parece que no está considerado. Según esta definición, solamente el ministerio, solo el ministerio podría ser sujeto activo. Solamente las municipalidades o los gobiernos regionales que tienen a su cargo la tramitación del procedimiento de adquisición o del procedimiento de expropiación o del proceso, como lo denomina la norma, podrían ser sujeto activo. Quiero aclararles que tengo la perspectiva o el parecer que esta definición es un tanto, digamos, limitada, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente el ministerio, digamos que es una instancia dentro del Poder Ejecutivo, puede llevar a cabo el procedimiento de adquisición o el proceso de adquisición o el proceso de expropiación. Las unidades ejecutoras de los ministerios también lo pueden hacer, y lo pueden hacer si bien no porque es una competencia exclusiva de estos, en algunos casos, no en todos, lo hacen por delegación, ¿no? Por delegación de competencias. Y esta delegación de competencias sí está prevista en este mismo decreto legislativo 1192. Entonces, quizás para aclarar, no es que solamente el ministerio propiamente dicho, es el que va a ejecutar el procedimiento de adquisición, o es entendido como el sujeto activo. O sea, no es que, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no?
No es que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ejecuta directamente, es el sujeto activo y por lo tanto es el que ejecuta el procedimiento de adquisición o el procedimiento de expropiación. No, no necesariamente es así. En el caso del Ministerio de Transportes, por citar un ejemplo, hay una unidad ejecutora que se denomina Provías Nacional y que de acuerdo a su manual de operaciones y también en concordancia con la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pueden ejecutar los procesos de adquisición o expropiación. Entonces, en ese caso, por ejemplo, no lo hace el propio ministerio, lo hace Provías Nacional. ¿En relación a qué? A la red vial nacional. O sea, todos los proyectos o las obras de infraestructura vinculadas a la red vial nacional lo tiene a cargo, en este caso, una unidad ejecutora del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Lo mismo, en el mismo sector, ya, para citar otro ejemplo, también existe Provías descentralizado. Y Provías descentralizado, si bien entre sus funciones tiene la de gestionar, administrar y planificar o organizar los proyectos de infraestructura o obras de infraestructura de transporte departamental, vecinal o rural, ¿no? Ejecuta, si puede, o sea, su mismo manual lo establece, porque ejecuta los procesos de adquisición o expropiación de los bienes inmuebles necesarios para la ejecución de este tipo de obras vía delegación de competencias, ¿no? Porque si bien, de acuerdo a la Ley de Organización y Funciones del MTC, en concordancia con la Ley Orgánica de Municipalidades y también con la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, es una función compartida la ejecución de las obras de infraestructura de impacto regional o local, y como consecuencia estos son los gobiernos regionales o los gobiernos locales son los competentes para que ejecuten los procesos de adquisición o expropiación vía delegación de competencias. Provías descentralizado puede llevar a cabo o ejecutar los procesos de adquisición o expropiación, ¿ya? Y no solo estos. Si por ahí se me ocurre, ¿no? La misma norma en el artículo 5, en el numeral 5.2, también señala que los procesos de adquisición o expropiación por razones de oportunidad o eficiencia no necesariamente los puede tramitar el ministerio competente del sector, el gobierno regional o el gobierno local, no necesariamente. Eso quiere decir, por ejemplo, si el ministerio vamos a seguir con el mismo ministerio, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por razones de eficiencia, es lo que dice, ¿no? De eficiencia o de oportunidad, considera que otra entidad que también puede, digamos, entre sus funciones o competencias, tiene relación con el saneamiento, puede celebrar los convenios o los acuerdos de delegación de competencias en el marco de esta norma del artículo del numeral 5.2 del artículo 5 del decreto legislativo 1192, y en el marco de esa norma COFOPRI, por ejemplo, por citar, puede ejecutar los procesos de adquisición o expropiación. No solamente MTC, puede ser salud, puede ser educación, que también tienen una unidad, he visto,
de acuerdo a su organización interna, he visto que estos ministerios tienen a su vez unidades o áreas especializadas en saneamiento, ¿no? Pero eso no quiere decir que porque tiene un área especializada en saneamiento, necesariamente esa área lo tiene que hacer. No es así. La norma dice por razones de eficiencia o por razones de oportunidad, cuando considere necesario, en otros términos, cuando considere trascendental, cuando considere que es necesario para la gestión, para ejecutar. Finalmente tienes un área que no se abastece con ejecutar todos los procesos de adquisición o expropiación de los bienes inmuebles que son afectados por la ejecución de las obras de infraestructura a su cargo, puede recurrir a otras entidades que tengan obviamente como les digo, que conozcan el negocio, ¿no? Para que puedan llevar a cabo los procesos de adquisición o expropiación, perdón, ¿no? Bien. Bien. El otro sujeto que define la norma, y creo que hasta ahí ha quedado claro, ¿no? El tema de la definición de quién es el sujeto activo para los términos del decreto legislativo 1192, pero también esta norma lo que hace es definir qué es sujeto pasivo, ¿no? Y la norma lo que ha indicado, lo que ha definido es que sujeto pasivo es el propietario del inmueble, ¿no? Que es afectado por la ejecución de una obra de infraestructura y que como consecuencia de ello debe ejecutarse el proceso de adquisición o expropiación, ¿no? Pero no solamente el propietario, sino también la norma establece el poseedor. Entonces, sujeto pasivo para los fines del decreto o para los efectos del decreto legislativo 1192 es el propietario, ¿no? El propietario o el poseedor. Lo interesante de la redacción de esta definición es que lo sujeta a las reglas del decreto legislativo. Entonces, es lo que en su momento mencioné. Las reglas del decreto legislativo 1192, que vamos a estudiarlas en la siguiente clase, ¿ya? Explicita qué debe entenderse o cuáles, quiénes están en la categoría, cuáles son las categorías de propietario y cuáles son las categorías de poseedor, ¿no? Por esa razón es que en su momento les dije, revisen si es que el poseedor con una antigüedad menor a 10 años puede considerarse sujeto pasivo, o si es que el ocupante también debería entenderse dentro de la definición que acabamos de exponer, ¿no? Para la norma no queda duda de que sujeto pasivo es propietario o poseedor. Pero ¿en función a qué? Es propietario o poseedor del inmueble de acuerdo a las reglas contenidas
en el decreto legislativo 1192. Así lo ha definido, ¿no? Muy bien. Y finalmente, por razones didácticas, vuelvo a precisar, me queda claro que en el marco del decreto legislativo 1192, los sujetos que intervienen en el proceso de adquisición o expropiación de un inmueble necesario para la ejecución de una obra de infraestructura son sujeto activo, sujeto pasivo y el beneficiario, ¿no? Para los efectos del decreto legislativo 1192. Entonces, ¿quién es el beneficiario? Ya, el beneficiario es el titular. La norma ha precisado que el beneficiario es el titular del derecho de propiedad del inmueble como consecuencia de la adquisición, expropiación, y ahí incluye, o transferencia de inmuebles de propiedad del Estado, necesarios para la ejecución de la obra de infraestructura. Entonces, el beneficiario no es otra cosa que aquel que adquiere, ¿no? Aquel que quiere la titularidad del inmueble que va a ser afectado con la ejecución de una obra. Y de este inmueble puede ser de propiedad privada o de propiedad del Estado. Sí. En este caso, ese es el beneficiario. Aquel que adquiere la titularidad de ese inmueble de propiedad privada o de propiedad del Estado como consecuencia de la ejecución del proceso pertinente, ¿no? Porque bien señalábamos que para la adquisición o expropiación se aplica sobre predios de propiedad de particulares, y en el caso de predios de propiedad estatal, el procedimiento que se aplica es el procedimiento de transferencia interestatal, ¿no? Entonces, cuando se ejecuta cualquiera de estos procedimientos, dependiendo del tipo de propiedad, ¿no? Es que el resultado de la ejecución de este procedimiento trae consigo a que va a haber un titular de ese inmueble. Y ese titular, para los fines del decreto legislativo 1192, es aquel que se beneficia, el beneficiario. El que se beneficia de la ejecución, del resultado de cualquiera de esos procesos, dependiendo del caso, es denominado beneficiario, ¿no? Y esta es una precisión importante que hace el 1192 y que en su momento en la clase pasada, en la primera clase les expliqué, ¿no? Que la Ley General de Expropiaciones, la Ley 27.117, ¿ya? También incluía dentro de la categoría de sujeto pasivo, estoy retrocediendo, era el decreto, por eso estaba dudando. El decreto legislativo 313, que es la Ley General de Expropiación del año 84, ¿no? Esta ley establecía como beneficiario, y es increíble ya, establecía como beneficiario a las entidades privadas, ¿no? Con causa de interés social. Sin embargo, en la 27.117, que es la ley
General de Expropiaciones, que fue derogada por el Decreto Legislativo 1192, establece que el único beneficiario es el Estado. ¿Qué duda cabe, ¿no? Que es el Estado el que se beneficia con la ejecución de un proceso de adquisición o de un proceso de expropiación, ¿no? Porque finalmente lo que se hace es que el Estado, al obtener la titularidad del inmueble, le faculta a ejercer todos los derechos inherentes los poderes inherentes al derecho de propiedad, ¿cierto? Entonces puede en esos casos ejecutar uno de los poderes que es el poder de administración, que también se tiene, ¿no? Y por esa razón es que el Estado, al tener la titularidad, puede ejecutar las obras de infraestructura. No puede hacerlo directamente o a través de tercerización, que es lo que generalmente hace el Estado, ¿no? Terceriza la ejecución de las obras, ¿no? Y por eso es fundamental, como bien señala la definición del 1192, que sea el Estado el único beneficiario, ¿no? Lo precisa expresamente, ¿no? El único beneficiario es el Estado. Y qué interesante, porque dice, actuando a través de alguna de las entidades públicas, comprendiendo a los titulares de proyectos, ¿no? Es lo que ha definido la norma, ¿no? ¿No? El único beneficiario es el Estado, actuando a través de alguna de las entidades públicas, comprendiendo a los titulares de proyectos. Claro, ¿no? Entonces, ha quedado claro, ¿no? Algo sí por precisar, para que no quede duda, ya, que acá puede... La pregunta que normalmente se hace es, oye, pero el sujeto activo es una entidad pública y el beneficiario es otra entidad pública. Sí y no. Puede ser, para ser más exacto, porque el mismo sujeto activo a su vez puede ser beneficiario. Finalmente, lo que señalábamos, ¿no? Hay determinadas competencias que las tiene a cargo aún el Ejecutivo, y como tal la titularidad, digamos, la ejecución del proceso de adquisición o de expropiación lo tiene a su cargo el Poder Ejecutivo, ¿cierto? Y como tal él va a ser el beneficiario. Pero el ejemplo que les ponía de la delegación de competencias, en el que, por ejemplo, Provías descentralizado es la entidad que se encarga de ejecutar las obras a través de la tercerización, pero son los que ejecutan la obra, ¿cierto? Mas no tienen como función inherente la competencia de infraestructura de infraestructura de transporte departamental, rural o vecinal. Esa competencia de por sí no la tienen, ¿no? A ver, para dejarme entender un poco. En el caso de Provías descentralizado, la competencia para la ejecución de los procedimientos, de los procesos de adquisición o de expropiación, al tratarse de vías, de obras de infraestructura vial rural o departamental, está a cargo de los gobiernos locales o regionales. En el caso de infraestructura departamental, está a cargo del gobierno regional, y en el caso rural de los gobiernos o vecinal, los gobiernos locales. Entonces, en estos casos, quien debería ejecutar, o quien debe, no debería, quien por ley orgánica
le corresponde la ejecución de los procesos de adquisición o de expropiación de las áreas afectadas o de los terrenos o de los inmuebles necesarios para la ejecución de las obras es al gobierno regional o local según corresponda, según el tipo de vía, según el tipo de obra. ¿Ya? Sin embargo, ellos pueden delegar la competencia para ejecutar estos procesos a otra entidad. Y en este caso, en la práctica, lo que se hace es que esta función inherente a los gobiernos regionales o locales es delegada en el marco del decreto legislativo 1192 a Provías descentralizado. Por esa razón es que Provías actúa como sujeto activo, es decir, ejecuta todo el procedimiento de todo el proceso de adquisición o de expropiación o de transferencia interestatal o de liberación de interferencias, ¿ya? Todos esos procesos los ejecuta, pero finalmente cuando adquiere la titularidad no la quiere para sí, la quiere para el gobierno regional o el gobierno local según corresponde. Por eso en este caso, en este ejemplo, el sujeto activo es Provías descentralizado en el marco de una delegación de competencias y el beneficiario, ¿ya? O el beneficiario es el gobierno regional o gobierno local, tratándose de bienes inscritos, pues definitivamente la titularidad registral es asumida por estos, ¿no? Muy bien, con esto estamos cerrando esta clase en relación a los aspectos generales. No me he querido detener mucho en el tema de las disposiciones complementarias, donde hay un cierto, por ahí hay una norma interesante que refiere al reconocimiento de mejoras, pero voy a tratarla en otro espacio, en otro momento. Y también hay alguna otra disposición vinculada a los territorios de comunidades, ¿no? De pueblos indígenas, y me parece que merece una explicación un poco más precisa. Por esa razón es que vamos a tocarlo luego y lo vamos a tratar luego de enviarles de este artículo que he podido ubicar respecto a la polémica que ya ha comenzado a surgir en relación al decreto legislativo 1192, y porque me parece interesante en derecho que toda norma sea susceptible de análisis, un análisis alturado, y pueda ser finalmente el derecho, al ser una herramienta que nos permite revisar, nos permite analizar, nos permite sistematizar, me parece que el sentido propio de esta disciplina tan importante es poder coadyuvar a los fines del Estado. Y finalmente las normas son un vehículo que trasciende y que tiene por lo tanto efectos jurídicos sobre las decisiones que toma el Estado y que guarda plena relación con la ciudadanía. Y como tal, este artículo que se les va a alcanzar tiene ese propósito, ¿no? Poder luego, en su momento, quizás plantear algunas mejoras al decreto legislativo, a este marco legal especial, unificado, que es el decreto legislativo 1192. Finalmente lo que se pretende es que esta norma especial pueda permitir al Estado desarrollar este tipo de procesos de liberación de tierras
pero sin soslayar derechos básicos, ¿no? Como el derecho a la propiedad y el derecho que le asiste no solamente a particulares entendidos como personas naturales o jurídicas, sino sobre todo a pueblos indígenas, comunidades campesinas, comunidades nativas, que de acuerdo a nuestra legislación tienen un tratamiento diferenciado, ¿no? Bueno, eso será en un siguiente momento. La siguiente clase vamos a tratar respecto al famoso procedimiento de evaluación, ¿no? Que es un procedimiento que tiene una regulación específica en el Decreto Legislativo 1192, ¿no? Y ya luego vamos a ir tratando los procesos que bien se han señalado en esta exposición de los aspectos generales del Decreto Legislativo 1192. Bueno, esto sería todo por la clase de hoy. Los espero para poder compartir algunos detalles o experiencias en relación a esta norma. Listo, muchas gracias.